Muy buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Les habla el profesor Marco Antonio Aurebereche y estamos en el curso de literatura. Corresponde hoy analizar los programas televisivos de entretenimiento, pero en primera instancia vamos a analizar los propósitos de los programas televisivos en general. Es decir, cuando tienes tu tiempo libre o el tiempo adecuado para poder visualizar un programa televisivo, estos tienen diferentes intenciones o propósitos. Veamos cuáles son. En primera instancia, nos aparece el propósito de educar. Quiere decir que de alguna u otra forma, los programas de televisión, algunos de ellos, claro está, tendrán esa intención, esa misión, ese objetivo para con el público, educar. Aunque si nos basamos en la realidad y en la actualidad, son pocos los programas que verdaderamente cumplen ese propósito. Siguiente, entretener. Aquí, si va de la mano con lo que ya estamos observando en esta situación. Ahora bien, cuando hablamos de entretenimiento, hablamos de recreación. Otro propósito sería informar. Aquí, por ejemplo, nos encontramos ante las noticias de actualidad que pueden ser a través de reportajes o de todo sector que tenga que ver justamente con la información del día a día, repito, de manera nacional o mundial. Y también un propósito sería publicar, que aquí básicamente estamos hablando de los avisos o de alguna situación de marketing. Pues bien, como te habrás dado cuenta, los propósitos de los programas televisivos son distintos. Un programa televisivo puede tener más de un propósito. Y muchos programas televisivos pueden tener tal vez un solo propósito. Lo importante es identificar cuál es esa intención. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, como televidentes, tenemos que saber qué estamos consumiendo. Si estamos consumiendo educación, entretenimiento, información o avisos publicitarios o marketing. Ahora sí nos centramos en los programas de entretenimiento. Es decir, tenemos el magazine, programa de entretenimiento dramatizado, la ficción seriada y los famosos reality show. Vamos a ver uno por uno. Un magazine es un género de larga duración. En él se van a dar informaciones como entrevistas, debates, concursos. Nosotros podemos observar tal vez en la televisión peruana, no solamente ahora, sino que tal vez anteriormente también han existido algunos programas que tienen esta estructura. Programas de entrevista, tal vez de concurso, tal vez de algún debate en particular. Entonces, a eso se le conoce como magazine. Ahora, ¿qué será el programa de entretenimiento dramatizado? Pues bien, es una situación en la que se va a establecer una situación ficticia que habla de problemas vigentes de interés general, como el crimen en las ciudades o los fenómenos paranormales. Por ejemplo, no sé si recordarás, había un programa, se llamaba Alto al Crimen.
Y entonces ahí se podía dramatizar, ¿verdad? Algunas situaciones que se daban en el día a día con respecto al crimen y cómo se podía detener esta situación a partir de las acciones que se tomaban en las diferentes o en los diferentes municipios. Ahora, la ficción seriada. ¿Qué será, profesor? Pues bien, es un género que desarrolla historias de ficción mediante programas que siguen una secuencia narrativa. Aquí encontramos las miniseries, las series y las novelas. Y finalmente el reality show. Todos hemos o en algún momento sido testigos, hemos visualizado algún reality show. De repente los más famosos, Combate y Esto es Guerra, que todavía sigue en el aire. Entonces, este género tiene una visión de lo cotidiano, tiene que ver con el espectáculo, con personas que están expuestas a situaciones reales, a revelar incluso su vida personal, su vida privada, su forma de pensar. Entonces, por eso es un reality show. Ahora, después de haber explicado los puntos con respecto a los programas televisivos de entretenimiento y a qué tipos existen, vamos a desarrollar el libro de actividades. Para eso tienes que tener tu libro de actividades en la página 52 y 53. Primera pregunta. Lee el siguiente texto. Vas a tener ahí en tu libro un texto y dice, después de leer, ahora responde las siguientes preguntas. Fíjate, ¿de qué trata el texto leído? Entonces vas a responder brevemente, ¿de qué trata ese texto? ¿Qué título le pondrías a ese texto? Y finalmente, ¿qué evidencia la pregunta que hace el autor al final del texto? ¿Cuál sería, dice, tu respuesta? Al final del texto dice, ¿qué pasa, por ejemplo, con los libros o con el compartir en familia? Está diciendo que evidencia la pregunta que hace el autor al final del texto. Entonces, ustedes lo que van a hacer es decir qué es lo que quiere decir con esta pregunta, qué es lo que está tratando de mencionar, de evidenciar, y después tú vas a dar una posible respuesta. Ahora, la pregunta número 2. Lee el siguiente texto y responde. El texto dice, ¿qué es un reality show? Y entonces te va a informar al respecto. Ahora, ¿cuál es el contenido fundamental del texto? Y tienes para marcar la respuesta correcta. Ojo, si bien es cierto, te puede hablar del reality show, porque el título dice, la pregunta dice, ¿qué es un reality show? Pero ojo, te está diciendo cuál es el contenido fundamental del texto, es decir, específicamente de qué está hablando. Porque hay una alternativa que dice los reality shows. Esa no es la respuesta correcta, te voy avisando. Sino específicamente de qué o de quiénes se está hablando en el texto. Ahora, siguiente pregunta es, ¿qué se dice sobre el tema en los párrafos del texto? ¿Qué se dice? Y finalmente, esta pregunta que también es valorativa, ¿por qué se dice que este tipo de programa tiene igual número de seguidores que de detractores? Primero vamos a analizar la pregunta. Seguidores, las personas que lo ven constantemente. Los fans, por decirlo así. Vamos a ponernos en el caso de Esto es Guerra. Y también nos dice igual número de seguidores que de detractores. Los detractores son las personas que critican este tipo de programa. O sea, lo contrario a los fans. Es decir, las personas que dicen que no tienen nada de positivo este tipo de programas. Entonces, tú tendrías que escribir por qué se dice que este tipo de programa tiene igual número de fans, de seguidores, que de personas que están en desacuerdo con esta emisión de programas. Y luego te hace una pregunta a ti.
¿En cuál grupo te ubicas? ¿En cuál te ubicas? ¿En los de seguidores de este tipo de programas o en los detractores? ¿En cuál? Muy bien. Eso es con respecto al libro. Espero la breve explicación te haya servido para que puedas desarrollar esas páginas. En el transcurso de este tiempo que está quedando, yo voy a recibir todas tus inquietudes y dudas para poder disiparlas. Asimismo, las preguntas, es decir, que te he dejado la número 1 y la número 2, me la vas a presentar la próxima clase por esta plataforma, por esta vía. Éxitos y bendiciones.